estudiando, la idea en esta clase es conocer grandes jajamim desconocidos. Porque hay un montón de jajamim que no son tan conocidos, porque Ulay en ese tiempo no había tanta imprenta, o no fueron impresos sus libros, pero hay miles y miles, y cada vez están descubriendo más libros de grandes sabios de Israel, a lo largo de los tiempos, que son desconocidos y que fueron grandes personalidades. Entonces queríamos analizar un poquito de esas personalidades y ver cuáles fueron sus aportes. ¿Está bien? Van a ver que es muy interesante. ¿Le mandás hojita? ¿Te mando una hojita en español ahí? O fue agarrar esa, ya fue agarrar. Bueno, ya dijimos Yacol. Este Rab se llama Rab Abraham Zacuto. Vivió en el año 1452 a 1515. ¿Está bien? Más o menos la época de la Inquisición. Leemos juntos y explicamos. Rabbi Abraham Zacuto nació en Salamanca, España, en 1452. Estudió Torah con su padre Shmuel Zacuto y con el célebre rabino Yitzhak Aboab. El Rab Zacuto era un gran erudito de Torah, muy versado en el Talmud, ley judía, filosofía y mística. También estudió astronomía en la famosa Universidad de Salamanca y enseñó ciencias en las universidades de Zaragoza y Cartagena. ¿Qué ven en este punto? Que los grandes sabios de Israel tenían cultura general o estaban en contra. Enseñaban en la Universidad de Zaragoza y Cartagena. Estudió astronomía. ¿Está bien? ¿Está bien? Filosofía. O sea, lo que quiero mostrar es que los grandes sabios de Israel siempre sabían de todo. ¿Está bien? No estaban en contra del estudio secular. Al contrario, veían en el estudio de la física y de la astronomía medios para conectarse más con Dios. No veían algo que era contra Dios. Al contrario, esta es la creación de Dios. Por lo tanto, cuanto más estudio, más profundizo, mejor. ¿Entienden lo que quiero mostrar? Porque hoy en día como que hay una idea así como que equívoca a veces de que está Torah y está lo otro. Como que no tiene nada que ver con Torah. Podés pasar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué vemos? Que los grandes sabios de Israel sabían de todo. Segundo párrafo. En 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, Rabbi Zacuto huyó a Portugal. La mayoría de España, por ejemplo, Don Isaac Abarbanel, ¿escucharon a Abarbanel? Otro gran sabio. También huye para Portugal. El rey portugués Juan II lo designó como el astrónomo real y el historiador de la corte. Vemos que los grandes sabios judíos estaban metidos en la política. Pero no solamente, eran los grandes, el gran médico Rambam, gran médico. Abarbanel, ministro de Economía. Rab Zacuto, astrónomo real y estudiador de la corte. ¿Qué ven? Que los rabanim sabían o no sabían, estudiaban, sabían de todo. Y grandes cargos. En 1497, con la llegada del nuevo rey Manuel, los judíos de Portugal fueron obligados a una conversión forzada. Es decir, que fueron declarados cristianos por decreto, como que estaban obligados todos a ser cristianos. Y si a un judío se lo encontraba practicando el judaísmo, este sería ejecutado por la Inquisición en los infames autos de fe. La Inquisición era lo peor, uno que hay que estudiar historia, eran las atrocidades que hacían, cómo torturaban. Después vienen los cristianos de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué amor al prójimo como a ti mismo? Mentirosos. ¿Está bien? O poner otra mejilla. Así siempre, todos tenían que ser cristianos, las cruzadas, iban y si no. Entonces, por un lado lo que dicen, otro lado lo que hacen. Rabbi Zacuto huyó de Portugal a Túnez y más tarde logró llegar a Jerusalén, donde murió en 1515. Otras versiones dicen que sus últimos días vivió en Damasco, en Siria. Rabbi Abraham Zacuto se dedicó a la investigación astronómica, un conocimiento indispensable para la navegación en los mares. O sea, ¿cómo navegar en los mares? Al conocer las estrellas, sabías para dónde ir. En 1478 escribió en hebreo su obra principal en astronomía, Ajibur Agadol, el gran compendio. Este libro, junto con otros libros y tratados sobre astronomía, por ejemplo, sobre los eclipses solares y lunares, ven que los jajamim conocían los cielos,
pero no astrología, astronomía. Porque ayer hablábamos, ¿está bien? No están hablando, es astronomía, el estudio de los cielos. Había un rab grande que dice que él veía los cielos y era como las calles de su ciudad. O sea, tanto conocía los cielos como su ciudad. No sé qué rab, un rab grande en la Guemará. Fueron traducidos del hebreo al español y latín. En 1496, el rey Juan buscó su consejo antes de enviar a Vasco de Gama a su expedición marítima a la India, alrededor de la costa sur de África. El rab Zacuto preparó los cálculos navales y astronómicos y entrenó a la tripulación para usar su astrolabio recientemente perfeccionado. Este nuevo astrolabio era capaz de determinar la latitud geográfica mientras uno está en el mar. Su astrolabio y sus tablas marítimas y astronómicas, en especial el Almanaj Perpetuum o Biur Lujot, revolucionaron la navegación oceánica. Los grandes aportes de los grandes sabios a la humanidad. Esto es todas las generaciones, siempre Am Israel, aportes al mundo. El Rav Zacuto también escribió muchos libros de Torah. Su obra más famosa es Sefer Yohasin, el libro del linaje, un magnífico tratado de historia judía desde los tiempos bíblicos hasta sus propios días. O sea, también escribió sobre historia. De nuevo, siempre acuérdense, los grandes sabios de Israel no estaban en contra de cultura general. Eran los que más tenían cultura general. ¿Está bien? ¿Quién era? ¿Era Borges? No me acuerdo quién era. Todo, decía así. Poca ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia acerca a Dios. Profundo. No, estoy haciendo, que el Big Bang, que te aleja. Los grandes científicos que estudian bien saben que el mundo te habla de Dios. Mucha ciencia acerca de Dios. Para una biografía más completa del rabino Abraham Zacuto, pueden ver ahí, por sus contribuciones a la astronomía, el cráter Zagut en la Luna, el cráter, fue nombrado en honor a Rabí Abraham Zacuto. Es interesante, ¿no? Hay muchas historias fascinantes sobre la contribución del rabino Abraham Zacuto a las expediciones de Cristóbal Colón. Saben que la mayoría de los que iban con Cristóbal Colón eran Yehudim. Conocen, ¿no? Toda la historia de que eran gente o que se intentaba escapar de España por el tema de la Inquisición. O sea que habían un montón. Hay varias teorías si Colón era judío o Colón no era judío. Pero sabemos que Colón conoció y utilizó las tablas marítimas de Zacuto en su expedición a las Indias, o sea, al final América. El rabino Zacuto también fue instrumental en la obtención de los fondos para las expediciones de Colón, que la mayoría que puso el dinero eran Yehudim, ¿sabían? Y fue él quien introdujo al desconocido Colón a Rabí Don Isaac Abarbanel, quien arregló la primera audiencia entre el famoso navegante y los reyes de España. Porque Don Isaac Abarbanel era ministro de Economía en España. Hay una gran carta de él cuando los judíos son expulsados. Muy interesante. Está en español antiguo. Diciendo, después de todo lo que hicieron los judíos por España, las tablas astronómicas de Rabí Zacuto salvaron la vida de Colón. Durante el último viaje de Colón a América, en febrero 1504, su pequeña flota quedó abandonada en Jamaica, donde los nativos no querían darle alimento ni a él ni a sus marineros. Las tablas predecían que el 29 de febrero de 1504 habría un eclipse lunar. Miren cómo aprovechó Colón esto. Él sabía que iba a haber un eclipse, porque por el estudio astronómico. Colón reunió a los caciques nativos y los amenazó diciendo que si no le entregaban alimento, él haría desaparecer la luna. Está bien, se aprovechó de esto, pero para salvar la vida. Está bien. ¿Qué va a hacer desaparecer? Pero claro, él sabía que iba a hacer. Algunos dicen, a veces cuando las personas captan cosas que van a suceder en el futuro, ¿está bien? Entonces vos te aprovechás del ignorante que dice, mirá, si no vas a ver lo que te hago. En verdad él no hizo nada. Esto para contestar a veces. Si no, captó lo que iba a pasar y te lo dijo antes. ¿Entendieron? Eso también para hablar de magia y brujería. A veces, tiene poderes. Él captó lo que iba a pasar y lo hizo antes, entonces aprovechó. Lo amenazó diciendo que si no le entregaban alimentos, él haría desaparecer la luna. El eclipse asustó a los nativos, y desde entonces respetaron a Colón y le dieron todo lo que necesitaba. Interesante, ¿no? Tiene muchos datos
datos desconocidos, pero nos hacen ver que los grandes sabios de Israel sabían de todo, tenían cultura general, eran abiertos, ¿no? ¿Cómo es el prototipo hoy judío religioso? Es judío religioso, sombrero, barba, peón, nada que ver con el mundo secular, nada más. Estos eran el Rab Ovadia de ese momento, el Rab Mordejai Eliyahu. ¿Estaban metidos en el mundo? ¿Sabían del mundo? ¿Entiendes lo que quiero decir? No es que sos Torah y nada que ver con el mundo. O Torah, no es así. Puede ser Torah con el mundo, ¿entienden? Eso es lo que quiere decir que en el mundo de Atileumi se dice mucho eso, pero también hay que tener tampoco no asimilarse, pero estás 100%, defendés 100% lo tuyo, la Torah es lo más importante, y el estudio, cultura general, ayuda. ¿Está bien? Y otro rab más le quiero mostrar, otro rab. Otro rab más, Rab Yitzhak Aboab, otro rab importante. Son pequeñas biografías, ¿está bien? Ahí va la segunda. Pasamos la hojita y la leemos. Llega, dos más. ¿Todas tienen? Vamos. Otro rab grande, Rab Isaac Aboab de Fonseca. Nació en 1605 en la localidad de Castro Daire, en Portugal. Ven, grandes jajamim desconocidos, un montón, en España y Portugal, un montón de jajamim grandes. Su nombre era Simao de Fonseca. Sus padres, presten atención, sus padres eran marranos, entre comillas. ¿Qué quiere decir marranos? Que los habían forzado a convertirse al cristianismo. Obvio que una persona, si le dicen, sos cristiano, te mato, tenía que dejarse matar. Así es la halajá. Pero era difícil, no como todos. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Seguían respetando su judaísmo, está bien, a escondidas. Obvio que la Inquisición los perseguía. Pero por fuera, como que eran, pero en verdad por dentro eran judíos. ¿Está bien? Bueno. Una persona que hizo eso para salvar la vida, en verdad, uno antes de hacer idolatría hay que dejarse matar. ¿Está bien? Pero no es algo difícil. Y mucha gente seguía en su judaísmo internamente. Ahora, esas personas después querían volver en Teshuvá. ¿Pueden volver en Teshuvá o en el judaísmo? Obvio que sí. ¿Y son Yehudim o no son Yehudim? Obvio que son Yehudim. No es que quedan afuera, no. Bueno. Este rab era descendiente de un matrimonio así, que los habían forzado. Pero él ya 100% Yehudí y no a escondidas. Judíos que habían sido convertidos por la fuerza al cristianismo. Cuando Isaac tenía 7 años, la familia se trasladó a Ámsterdam. En Ámsterdam había una comunidad muy importante. Muchos judíos que durante un siglo habían vivido como judíos en secreto para escapar de la Inquisición, emigraron a Ámsterdam, donde en 1596 se había declarado la libertad de culto. Por primera vez había un lugar en Europa que había libertad de culto. Algo inconcebible hasta ese entonces en la Europa cristiana. Allí crearon una comunidad que fue muy próspera en todo sentido. Al llegar a Ámsterdam, pudieron finalmente practicar su religión abiertamente. ¿Ven? Por esto acá sale este rab grande que abiertamente es judí. Simao pasó a llamarse Yitzhak, con su antiguo apellido judío, Aboab. También se escribe Aboab. En Ámsterdam, el rab Aboab estudió con uno de los pocos rabinos que en ese entonces estaban en la ciudad, el rab Yitzhak Uziel, oriundo de la ciudad de Fez, Marruecos. A los 18 años, Rab Aboab fue nombrado rabino jajam de la comunidad Bet Israel, una de las 3 comunidades sefaradíes que existían en ese entonces, en ese momento de hambre. ¿Qué dicen? A los 18 años, rab principal. Un erudito, ¿no? A los 18, un jovencito. Tenía una cabeza grandísima. Lo nombran rab, uno de los rabinos principales. En 1638 fue asignado como uno de los 4 jajamim de la comunidad madre de Ámsterdam, Talmud Torah. En esos años, los holandeses colonizaron Brasil y muchos judíos de la comunidad de Ámsterdam, que eran grandes empresarios de comercio internacional, no, qué raro, ¿no? Judíos que que les vaya bien. Baruch Hashem, porque el judío es bueno comerciante. Se mudaron a la ciudad de Recife, en Pernambuco. En 1641, el rab Isaac Aboab de Fonseca fue enviado a Recife como rabino de la comunidad que al sur, en Recife, la primera comunidad judía en el continente americano. Interesante, ¿no? Los primeros judíos que llegan a América.
o como organizándose como una comunidad. Año 1640. El rabbi Isaac Aboab de Fonseca fue entonces el primer rabino oficial que ejerció en América. La mayoría de los habitantes europeos de esa ciudad eran judíos de Ámsterdam. En Recife, el Rab Aboab desarrolló una congregación modelo inspirada en la comunidad judía de Ámsterdam, que al sur contaba con una sinagoga, una mikve, una yeshiva, imagínense una yeshiva en Brasil, en Recife, en el año 1600, donde el Rab Aboab impartía clases de Torá, particularmente del Talmud. El Rab Aboab de Fonseca disfrutó de unos pocos años de prosperidad en Recife. En 1645, los portugueses comenzaron a atacar las colonias holandesas en Brasil. La historia de estas largas batallas es demasiado extensa para comentarla en estas breves líneas. Lo que podemos decir es que los portugueses, al alcanzar la victoria, permitieron una rendición honrosa a todos los holandeses, pero no a los judíos, qué casualidad, a quienes se les ordenaba convertirse. Llega la Inquisición a Brasil. Varios judíos pudieron escapar, entre ellos los 24 judíos que en 1654 llegarían a la ciudad de New Amsterdam, conocida hoy como New York. Miren cómo nace la comunidad judía de Estados Unidos. De ahí. El 26 de enero de 1654, los portugueses ocuparon la ciudad de Recife. En 1654, el Rab Aboab logró escapar sano y salvo a Ámsterdam. De vuelta a Ámsterdam, fue nombrado gran rabino de la comunidad sefaradí de esa ciudad. En 1656 fue uno de los rabinos que excomulgaron a Baruch Spinoza. ¿Conoce la historia de Spinoza? Spinoza fue de los herejes más grandes que tuvimos en la historia. Apicorós total. Negó a Dios, negó a la Torá, negó a las Mitzvot. Sería un Elisha Ben Abuyá, si conoce más o menos la historia de Elisha, moderno. Pero peor, porque de ahí viene la historia, la teoría del panteísmo. Todos Dios. O sea, Dios no es nada, o sea, todos somos Dios. Está bien. Y no, la Torá y las Mitzvot no son necesarias. Spinoza es de lo peor para... ¿Está bien? Les gusta mucho, en la universidad les gusta mucho estudiar a Spinoza. En la universidad laica. Porque es contra. Sí, no sé si tiene que ver o no, no tengo idea. Habría que ver. Pero este de Baruch no tiene nada de Baruch. Le hicieron Jerem. ¿Sí? Pero no sé si Ulay Spinoza es un apellido clásico. Habría que ver. No sé, está bien. Pero este de Baruch Spinoza, malísimo, de lo peor, de verdad. El que estudia bien mucho Rambam entiende que la antítesis a Spinoza. O Spinoza era, seguro que es, para mí Rambam es el jaque mate a Spinoza. Pero bueno, hay que estudiar, hay que ver. Durante los años 1664 y 1666 comenzó un movimiento mesiánico alrededor de Shabbatai Tzvi, mesiánico falso, que querían decir que él iba a ser Mashiach. Shabbatai Tzvi fue uno de los Mashiach falsos también más famosos. Y si más o menos por esta época, alrededor de Shabbatai, está bien, debe ser 1680, por ahí. Que toda Europa, imagínense, la mayoría de Europa pensaba que Shabbatai Tzvi era el Mashiach. Y esta persona, que tenía mucho carisma, empezó a hacer atrocidades. Hacía hasta orgías, ¿no? En nombre de Dios. Miren la contradicción, ¿no? Decía, Baruch Matir Asurim. Hay una verajá que decimos a la mañana, Matir Asurim, que es libera a los presos, que puedes caminar. Pero Matir Asurim como que permite lo prohibido. Entonces, él, en el nombre de Cábala, por eso hubo un desastre. ¿Y cómo terminó este Shabbatai Tzvi? Convirtiéndose al Islam. Un desastre. Mashiach falso, total, nada. Pero mucha gente de la comunidad judía pensaban que iba a ser el Mashiach. Imaginen, cuando pasó eso fue un desastre, que esta persona... Bueno, nuevamente la historia de este falso Mashiach es muy complicada y larga de contar. Pero digamos que en ese entonces, la mayoría de los rabinos del mundo, Sefaradim y Ashkenazim, creían que Shabbatai Tzvi era el verdadero Mashiach. Fíjense, ahí tienen un Mashiach falso de los más grandes que hubo. Después de Jesús del cristianismo, Jesús, que para nosotros Mashiach falso, este sería el segundo, me parece. De lo más grave que pasó en la historia. Como una persona... No, Marco no era Mashiach falso. Todos los rabinos pensaban que iba a ser Mashiach y tenía el potencial. Y después murió y entonces no fue Mashiach, pero no era Mashiach falso. No fue el Mashiach, eso seguro. No, estos se declararon Mashiach. Claro, se autoproclamó y todas las comunidades lo seguían, tenía seguidores, iba de país en país.
un desastre. Y obvio lo vas a ver vestido todo religioso. No que veías una persona, pensaba, tenía seguidores religiosos. Lo peor fue Mashiach falso. Y aunque no fue militante, el Rab Aboab tampoco fue una excepción. En 1666, cuando el sultán turco le dio a elegir a Shabbatai Tzvi entre la muerte y la conversión al Islam, este decidió, claro, porque era todo un mentiroso, dijo, me salvo la vida, ni loco, se salvó la vida. Hay otros más locos, ¿no? Había otro Mashiach falso que dijo, si tú eres Mashiach tendrías que te poder para revivir. Sí, entonces, te corto la cabeza, ¿estás dispuesto? Córtamela. Y se la cortó. Ahí murió. Había una persona, él decía, estaba re loco. Él decía que era el Mashiach falso. No, él decía que era el Mashiach. Y le cortó la cabeza y ahí se quedó. Todos los días hay Mashiach falsos en el cótel, siempre aparece alguno. El famoso chiste de que siempre contamos es que viene uno en el cótel y empieza a decir, soy el Mashiach, soy el Mashiach, soy el Mashiach. Y hay mucha que no la escucha. Entonces de repente sale otro de la otra punta del cótel, viene corriendo. Todos lo ven, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces dice, ¿qué le pasa? Ah, no exageres, está bien, tiene problemas, ¿por qué le pegás? Porque yo soy el Mashiach. Están todos locos. No importa eso. Es un chiste, pero hay síndrome Yerushalmi. Lo llaman. Es un síndrome especial que... No, está bien. En el manicomio también hay mucho. Están los que dicen yo soy Napoleón, están los que dicen yo soy el Mashiach. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién de verdad y cuáles son los requisitos para ser el Mashiach. Bueno, pero se convirtió al Islam este Shabbatai Tzvi. Allí los Yehudim entendieron de que habían sido víctimas de un gigantesco engaño. Las consecuencias para la comunidad judía mundial fueron devastadoras. Hay que estudiar historia, qué pasó en esa época. No es tan estudiado, es algo muy interesante. A pesar de todos estos problemas, la comunidad judía de Ámsterdam floreció y creció. Y produjo, entre otras cosas, cientos de Talmidei Jajamim que sirvieron la comunidad y escribieron miles de libros en español y en portugués. Interesante, miles de libros escritos en Torá en español antiguo. Que hoy en día no son tan conocidos, pero hoy en día está saliendo una bibliografía, están reuniendo todos esos libros y poniéndolos en una biblioteca general, obvio, digital, que hay, creo, en la universidad está haciendo, pero cientos y miles, que si esos libros serían editados, tendríamos un montón de información más que hoy en día no tenemos, inclusive en las yeshivot. Termino del otro lado. En 1647, el Rab Aboab escribió un libro de gramática hebrea que aún no se ha publicado. Melechet Adikduk. ¿Saben qué bueno para estudiar Dikduk? Estos libros. También tradujo del español al hebreo el libro de Kabbalah escrito por Abraham Cohen Herrera. Miren qué interesante el apellido, ¿no? Vos escuchás hoy Herrera, colombiano, argentino, boliviano, Herrera. No, era un apellido hebreo. Herrera era un apellido hebreo. Llamado la puerta del cielo. En hebreo, Sha'ar HaShamayim. El Rabbi Isaac Aboab de Fonseca murió en Ámsterdam el 4 de abril de 1693 a la edad de 88 años. Otro Rabbi desconocido y gran sabio. Interesante, ¿no? Estas historias.